Bueno, para ser puntuales y con lo que se conectaron también dentro de la hora, estamos en una nueva sesión del informe normativo que prepara Carmen Paz Cruz en conversación con el Comité de Normas de la AOA. Y en esta oportunidad nos toca conocer cuáles son las principales modificaciones normativas que han ocurrido en los meses de abril y mayo, con los comentarios que normalmente hace Carmen Paz y las observaciones o de qué forma esos cambios normativos tienen impacto en la labor que desarrollamos los arquitectos de la OA. Va a ser igual que en las veces anteriores. Carmen Paz va a hacer una presentación de su informe. Ustedes, mientras tanto, pueden a través del chat hacer consultas sobre distintos temas y al final, los últimos 10 minutos los dedicamos a responder consultas que hayan hecho ustedes a través del chat o que quieran hacer en vivo por micrófono, ningún problema. Mejor dejarlas todas para el final para no desordenar la presentación de Carmen Paz, pero pueden hacer consultas sobre cualquiera de los temas que ella dejo con ustedes a Carmen Paz. Hola, bueno, mientras parto, digamos, compartiendo la presentación, agradezco nuevamente la invitación de la AOA y la oportunidad de poder conversar sobre estos temas, de hacer esta presentación, ya que el informe, si bien contiene, digamos, todas estas materias de cambio, no es lo mismo también recibir el feedback de ustedes, poder comentar con ustedes las implicancias que tienen estos cambios y poderlos ver también si no es en vivo y en directo, al menos, digamos, por esta alternativa del Zoom. El temario para esta vez tenemos una sola DDU, que es la 457, si bien es bien importante para los arquitectos, así que la vamos a revisar. La vez anterior tuvimos muchas DDU, esta vez solo una. En cambio, sí tenemos varios fallos de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, que son importantes, sobre todo en materias ambientales. Y si bien este es un informe que se centra en los temas urbanísticos, la verdad que tiene mucho que ver finalmente con el desarrollo de los proyectos, entonces por eso los incluimos, porque es importante que los conozcan, son bien importantes. Y luego tenemos 4 dictámenes de Contraloría, que, bueno, la Contraloría también ha estado bien activa en los últimos meses, y al menos estos 4 los destaqué porque también son temas bastante relevantes que me interesa que podamos compartir con ustedes. Partimos entonces con la DDU 457. Esta circular se emitió ante consultas, bastantes consultas hubo sobre esta materia, de una solicitud de permiso de edificación. Tiene que ser suscrita o por un arquitecto o bien puede ser suscrita por varias personas de la misma profesión, por varios arquitectos. La verdad que no es menor este tema, porque a veces pasa, por ejemplo, en un caso de un conjunto armónico, que sean, por ejemplo, 2 predios, puede ser que uno de los edificios lo firme un arquitecto y otro arquitecto distinto, o que sean efectivamente 2 o más los arquitectos involucrados en un proyecto sin que necesariamente sean una oficina o una persona jurídica. Bueno, esta interpretación es extensible al resto de las profesiones que pueden intervenir en un proyecto y aplicable a las distintas solicitudes de permiso, autorizaciones o recepciones de obras contempladas en la normativa, ¿ya? Y la DDU, ¿qué dice sobre esta materia? Primero, el respaldo que da respecto de esta interpretación son los artículos 516, 515 y 514, que señalan que para la aprobación del permiso de edificación de anteproyectos y para la aprobación de una obra menor, la solicitud debe estar firmada por el arquitecto, y ahí lo puse ahí con negritas porque efectivamente en estos artículos se habla de el arquitecto de manera individual, usando ese artículo, ¿ya? Y este es uno de los argumentos que utiliza entonces la DDU en esta circular. Por otro lado, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, en lo que respecta a las responsabilidades, en el artículo 18 están establecidas las responsabilidades para el arquitecto. Señala que el arquitecto que realice el proyecto de arquitectura será responsable de cumplir con todas las normas legales y reglamentarias aplicables al proyecto, y será responsable por los errores en que haya incurrido en el ejercicio de sus funciones, si están derivados de ellos daños o perjuicios, y nuevamente entonces habla del arquitecto de manera individual.
Y luego el artículo 18, cuando se refiere también a la responsabilidad, dice que respecto a la responsabilidad de daño y perjuicio que se refiere a este artículo, las personas jurídicas serán solidariamente responsables con el profesional competente que actúe por ellas, como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor civil, etc. Entonces, con ello también la DDU de alguna manera se toma este artículo al decir de que la persona jurídica podría ser solidariamente responsable con el responsable principal, que sería el profesional firmante. Entonces, de las normas de la ley como de la ordenanza, de acuerdo con esta DDU, se desprende que no se permite que 2 o más arquitectos firmen la solicitud, que solo un profesional está habilitado para ejercer las correspondientes actuaciones y que las responsabilidades son de carácter personal, ¿ya? De modo que el arquitecto firmante es siempre responsable de los efectos que genere el proyecto de arquitectura que suscribe, ¿ya? De alguna manera se toma justamente de esos artículos que señalé y del artículo respectivo a las responsabilidades del artículo 18 para señalar que en el fondo hay un profesional responsable y que la persona jurídica sería responsable solidariamente de este profesional. Dice que en caso que el arquitecto comparezca en calidad de representante de una persona jurídica, como sería, por ejemplo, una oficina de arquitecto, actúa en su calidad de persona natural y responde respecto de dichos actos a título personal. ¿Ya? No obstante, la persona jurídica puede ser solidariamente responsable, según lo que vimos en el artículo 18. Ahora, esto señalado para el arquitecto sería extensible a otros profesionales que intervienen en una solicitud de proyecto. Esto podría ser un arquitecto, un solo calculista, un constructor, un inspector de obra, un revisor independiente y un revisor de cálculo estructural. Es decir, acá la DDU 457 hace extensiva esta interpretación respecto también de los demás profesionales que intervienen en un proyecto y es por lo tanto una interpretación bastante restrictiva de esta materia la que hace la DDU en esta circular. Entiendo que digamos que hay digamos algunos arquitectos, oficinas de arquitectos que van a solicitar digamos una reconsideración, algo así escuché respecto de esta DDU, porque genera una serie de complicaciones en muchos proyectos en que efectivamente hay más de un profesional interviniendo. Así es que, bueno, hay que estar a la espera de si eso prospera o no, pero por el momento es importante que tengan en cuenta que esto es lo que se estaría aplicando, la EU 457, y por lo tanto habría que poner en la solicitud de permiso o en la solicitud que corresponda un solo profesional, un solo arquitecto. Eso respecto de las DDU, yo imagino que van a salir preguntas sobre esta materia, así que las pueden anotar en el chat. Y tenemos este fallo de la Corte Suprema, que es un fallo bien importante y bastante positivo, y que si bien es en la región de Valparaíso, es también extensivo a otras regiones que estén en la misma situación. Lo paso a explicar. Es un fallo respecto a un recurso de protección de un proyecto que se llama Terrazas de Viña del Mar, que está en la zona de 1 Norte, hacia el oriente, y que corresponde a un proyecto de DS19, es decir, un proyecto de viviendas integradas. Es un recurso de protección que se interpone contra Consorcio Nacional de Seguros, que es el titular de este proyecto, y acá los recurrentes solicitaron que se paralizaran las obras porque no contaban con una aprobación de evaluación de impacto ambiental, incluyendo un procedimiento de participación ciudadana. Acá, ¿qué alegan los demandantes? Que el proyecto cuenta con un permiso de edificación, que el permiso de edificación efectivamente está amparado en el Plan Regulador de Viña del Mar, pero que el Plan Regulador de Viña del Mar no ha sido sometido a evaluación ambiental estratégica. Y de acuerdo con el DS40, que es el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el caso de los proyectos de desarrollo urbano que se realicen en zonas que no hayan sido, que no estén comprendidas por un instrumento de planificación que haya sido evaluado estratégicamente, tienen que ingresar al sistema. Para explicarles esto, el Plan Intercomunal de Valparaíso no ha sido evaluado, no ha tenido evaluación ambiental estratégica, porque, digamos, lo que sí tuvo fue una calificación ambiental, antes de que se exigiera que los instrumentos tuvieran evaluación ambiental estratégica, ¿no? Entonces, al tratarse de proyecto de desarrollo urbano, entonces, de acuerdo con los demandantes, este proyecto tendría que haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental y por lo tanto su permiso no era válido. Acá, ¿qué dijo la Corte? Primero la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema ratificó lo indicado por la Corte de Apelaciones, así que esto ya, digamos, es definitivo.
La Corte señaló que el Plan Regulador Intercomunal de Metropolitano de Valparaíso fue evaluado ambientalmente y calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso. Es decir, tuvo lo que en ese momento se hacía, que era una declaración de impacto ambiental. Por lo anterior, se puede concluir que este instrumento dio cumplimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental vigente a la fecha, ya que en ese momento no se le exigía una evaluación ambiental estratégica. Por lo tanto, se le tiene que considerar evaluado estratégicamente de acuerdo con las normas que eran aplicables en ese momento. En consecuencia, dice la Corte, el proyecto inmobiliario Las Terrazas de Viña del Mar se encuentra dentro de la zona comprendida por un plan de ordenamiento territorial que cumplía con la exigencia de evaluación ambiental estratégica exigible en ese momento. ¿Ya? Perdón. Y por lo tanto, entonces, deja sin efecto, o sea, rechaza el recurso interpuesto y el permiso queda completamente válido para este proyecto Terrazas de Viña del Mar. Ahora, es importante que tengan en cuenta que hay muchos instrumentos de planificación, especialmente intercomunales, pero también planes reguladores comunales, que por ser más antiguos no han sido evaluados estratégicamente, pero sí muchos de ellos cuentan con calificación ambiental, que era lo que pueden haber tenido en ese momento. La ley de base del medio ambiente existe, digamos, está vigente más o menos desde el año 97, y por lo tanto muchos instrumentos de planificación tuvieron ese tipo de calificación, y por lo tanto este fallo sería aplicable a cualquier proyecto de desarrollo urbano que se encuentre en esa situación, y por lo tanto bastante positivo ese fallo desde este punto de vista. Si no, la verdad que tendríamos que haber entendido que la gran mayoría de los proyectos que se desarrollan en zonas, digamos, no comprendidas por un instrumento evaluado estratégicamente, tendrían que ingresar al sistema, y eso la verdad que es una inmensa cantidad de proyectos. Luego tenemos este otro fallo, en este caso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, también un recurso de protección por un proyecto que se llama Albamar, que está situado, para los que se ubican en esta zona de Reñaca Alto, donde estaba el colegio Albamar, que funcionaba ahí en ese sector. En ese terreno entonces se construye, se solicita este permiso, y acá hay un recurso que interpone la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar, que es bastante activa en Viña del Mar en este tipo de acciones, y la comunidad de copropietarios del condominio Residencia de la Foresta, que está contiguo a este proyecto, pero hacia el oriente, ¿ya? Contra Inmobiliaria Albamar por haber iniciado la ejecución de la segunda torre del proyecto sin ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que vulnera su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es el 19 número 8 de la Constitución. Acá los demandantes, los recurrentes, inician el recurso indicando que se presenta dentro de plazo. ¿Por qué? Porque el 30 de octubre del año pasado, el director de Asistencia Jurídica de Viña del Mar los notificó vía correo electrónico al vocero de esta corporación de Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar de la resolución de modificación de este proyecto. Ahora, este proyecto tenía un permiso de edificación del año 2016, ¿ya? El permiso era del 22 de diciembre del 2016 y lo autorizaba para construir 2 edificios habitacionales más un subterráneo, y este tuvo varias modificaciones, la última de ellas, que corresponde a esta que notificó por correo electrónico la municipalidad en octubre del 2020, que aprobaba la disminución de altura de estos edificios, si bien aumentaba la superficie total. El primer edificio cuenta con recepción y está en proceso de escrituración, y el otro estaba próximo a iniciar su ejecución. El recurso acá fue rechazado por ser extemporáneo, por haber sido presentado el 19 de noviembre del 2020, más allá del plazo de 30 días. ¿Por qué? Porque no se consideró este correo electrónico como la fecha a contar de la cual se tenía que contar los 30 días para interponer el recurso, ya que los recurrentes tomaron conocimiento de este proyecto, de sus características que ahora reclaman, en el mes de marzo del 2017, según consta en una acta de asamblea de copropietarios de ese condominio. Esto es bien interesante porque acá, en este caso, este proyecto se acogió al procedimiento de publicidad de los permisos de construcción. Y de acuerdo a ese procedimiento de publicidad, envió carta certificada a todos los vecinos, entre ellos este condominio que estaba vecino y que era justamente uno de los recurrentes. Y por lo tanto se contó desde esa fecha que tendría que haberse interpuesto el recurso de protección, y no a contar de la notificación de la municipalidad por correo electrónico.
Así que el recurso de protección fue rechazado por extemporáneo. Y lo interesante es, digamos, de alguna manera que en este caso fue completamente válido digamos, la utilización de este procedimiento, al menos para lo que es el recurso de protección, que es una de las herramientas más utilizadas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Acá la Corte Suprema ratifica una corte de apelaciones respecto de un proyecto Barrio Foresta en Reñaca, el 11 de abril del año 2021, y corresponde a un proyecto que se está desarrollando bastante cerca de la zona del estero de Reñaca para los que se ubican en ese sector. Se ratificó entonces la sentencia de la Corte de Apelaciones en este recurso de protección que interpuso también la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y un movimiento de vecinos, Salvemos el Bosque de Reñaca, y vecinos del sector de Reñaca en contra de este proyecto. Acá el recurso alega que se inició la ejecución de las 2 primeras etapas de este proyecto sin contar con una declaración de impacto ambiental. Es bien parecido que el que vimos en el caso anterior, o un estudio de impacto ambiental, lo que conculcaría también su garantía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el 19 número 8, solicitando la paralización de las obras. Ellos afirmaban que su acción de protección estaba interponiéndose dentro del plazo de 30 días, porque el permiso de obra nueva se les notificó, igual que en el caso anterior, por el director de asistencia jurídica de la municipalidad el 22 de septiembre del 2020, sostienen que la inmobiliaria comenzó la ejecución de las obras sin haber evaluado ambientalmente este proyecto, estas 2 primeras etapas, y que este se encuentra además a escasos metros del estero de Reñaca, poniendo en riesgo además esta zona que ellos indican que correspondería a un humedal urbano, en los que hay, digamos, una zona de alta riqueza ambiental, con flora y fauna, etcétera, que por lo tanto entonces tendrían que haberse sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. La Corte señala en su fallo, lo primero, que el recurso de protección acá es extemporáneo, porque fue deducido el 20 de octubre, el plazo que va desde el 30 de julio al 20 de octubre de ese año son 82 días, así como el que va desde el 17 de agosto al 20 de octubre del 2020, 65 días. ¿Qué pasa? Que acá también la Corte señala que no se podía alegar desconocimiento de este proyecto y de su aprobación con anterioridad al 22 de septiembre del 2020, con la variada publicidad que se le ha dado en el sector, en el cual incluso se encuentra emplazada la sala de venta. Acá en el texto de este recurso se ve también que en el caso de este proyecto, esta variada publicidad a que se refiere la Corte Suprema, corresponde también a que este proyecto se había acogido al sistema de publicidad de los permisos. Entonces, más allá de la sala de venta, habían enviado cartas certificadas a los vecinos y también habían publicado este permiso en un diario que, si no me equivoco, corresponde a la Estrella de Valparaíso en este caso. Indica que a juicio, en este caso la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema ratificó este fallo, no solamente se refirió al hecho de que el recurso fue interpuesto extemporáneamente, fuera de plazo, sino que además fue al fondo indicando algunos argumentos con los cuales no habría vulneración de la garantía del 19 número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Señala primero que la Subsecretaría de Medio Ambiente no se ha presentado solicitud para el reconocimiento del estero Reñaca como humedal urbano, ni tampoco se encuentra reconocido bajo la Convención RASMAR sobre humedales. Por lo tanto, reclamar que este proyecto está próximo a este estero de Reñaca y que tendría las características de un humedal, no es suficiente para que el proyecto se tiene que someter al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque no ha sido reconocido oficialmente como tal. Y luego señala que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental determinó que este proyecto no se tenía que someter al sistema de forma previa a su ejecución porque no calificaba con ninguna de las tipologías de ingresos. Esto en lo mismo que en el caso del proyecto de las terrazas que vimos antes, el proyecto se desarrollaría en una zona comprendida en un plan que se considera evaluado estratégicamente, el PREMBAL, por lo que no se encuentra en la hipótesis del artículo 3 letra G del mismo reglamento, que es el que vimos también en el primer caso de los proyectos de desarrollo urbano. Así es que fue rechazado. Ahora, en este caso, como les dije yo, la inmobiliaria se acogió al procedimiento de publicidad de los permisos, que están en el 116 bis C de la ley, que dice que aprobado por el director de obra un anteproyecto o otorgado una autorización para subdividir, o un permiso de edificación, de urbanización o cambio de destino,
el propietario podrá informar al público sobre dicha gestión, para lo cual deberá comunicar por escrito a la dirección de obras que se acoge a este procedimiento, y se le hace una serie de exigencias en materia de publicidad, como ven acá, instalación de un letrero visible, comunicación por escrito a los vecinos afectados por carta certificada, que fue lo que se hizo en estos casos, comunicación a través de un medio masivo como radio, periódico, etcétera, y la obligación de publicar un aviso en el diario oficial en el que se da a conocer las características del proyecto. Luego de transcurridos 30 días, la municipalidad emite un certificado en que se deja constancia que hasta la fecha no han ingresado reclamos ni se han notificado judicialmente recursos. Ahora, lo interesante es que también a partir de esta fecha corre el plazo para interponer, por ejemplo, el recurso de protección, así que es bastante importante. No así otro tipo de acciones, por ejemplo, la invalidación del permiso, porque para eso no sirve lamentablemente este procedimiento, pero sí para otros recursos. Acá tenemos este último fallo, que es de la Corte Suprema respecto a la ampliación del mall Sport Las Condes. Acá es en materia 100% urbanística y no ambiental. Se acoge el recurso de protección interpuesto por vecinos en contra de la Seremi, en este caso, dejándose sin efecto una resolución de la Seremi, en que ordenaba a la dirección de Las Condes aprobar un anteproyecto de edificación para ampliar los terrenos en que opera este equipamiento. En 2003, el propietario obtuvo el permiso de edificación para la construcción del edificio que actualmente está en funcionamiento, acogiéndose al 2121 de la ordenanza, que como ustedes saben, el 2121 de la ordenanza, inciso segundo, permite que para el caso de un predio afectado por dos zonas con distinto uso de suelo, la admisión de todos los usos que permite su frente a la calle de mayor ancho. En este caso, la calle frente de mayor ancho corresponde a la avenida Las Condes, que es una arteria que posee una faja comercial en su zona UC2, uso comercial 2, a partir de su deslinde, por lo tanto se le permitió aplicar ese uso a todo el paño. Posteriormente, Comercial Mall Sport adquirió dos inmuebles ubicados al sur del centro comercial, es decir, hacia la calle Fernández Concha, que se emplazan íntegramente en una zona UB, que es de uso exclusivo de vivienda, ¿ya? El 19 de enero del 2018 ingresaron un anteproyecto que busca fusionar los tres lotes para dar lugar a uno nuevo, con una superficie total de 30.000 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en 10.000 metros en la zona UC2, que es donde está actualmente emplazado el Mall Sport, y los restantes 20.000 metros en estos nuevos terrenos que habían adquirido. Es decir, la mayoría de los nuevos metros cuadrados corresponderían a esta zona que corresponde a la UB de uso vivienda. Acá la Corte de la Corte Suprema, en su recurso se refiere largamente a cómo interpreta o cuáles son, digamos, de alguna manera las funciones que tienen que tener los instrumentos de planificación. Es bastante largo, acá están los principales argumentos que da. Dice que tienen una función dual, que desde una perspectiva colectiva buscan ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación, conservación, con miras a la adecuada interacción y convivencia entre los individuos, el medio físico, social y económico que los rodea, pero que también tiene una función desde un prisma individual, que tiene por fin orientar a entregar una certeza jurídica a los propietarios de bienes inmuebles respecto a las condiciones en que podrán transformar, modificar o edificar estructuras sobre él, así como las actividades económicas que podrán desarrollar en su interior, y lo mismo respecto a la seguridad que tiene respecto de los predios vecinos, y que las actividades que se pueden desarrollar. Entonces tiene también una función de certeza jurídica respecto de los individuos. El artículo 40 del Plan Regulador de Las Condes señala en el cuadro que detalla este uso de suelo UV, que admite el uso residencial, áreas verdes, espacio público y equipamiento de clase comercio, con tal de que se trate de locales comerciales, de locales existentes de escala básica. Y agrega al pie que el resto de los tipos de uso de suelo, escalas y clases de actividades no mencionados se entienden como prohibidos, ¿ya? Y acá hay un análisis bastante de fondo sobre esta materia en el fallo de la Corte. Acá el equipamiento comercial de escala mayor que pretenden erigir en los lotes ubicados en las zonas UB, según el PRC de Las Condes, excluye la aplicabilidad de lo dispuesto en el 2121, porque su escala se encuentra expresamente prohibida en el instrumento de planificación comunal de esa zona, que como vimos decía locales existentes de escala básica, y claramente este equipamiento no correspondería a escala básica.
Por otro lado, en el 2136 de la ordenanza hubo una modificación que de alguna manera impide que los equipamientos sean establecidos en función de la vía que enfrentan. ¿Ya? Esa es una modificación que ustedes deben conocer, está vigente hace ya algún tiempo. Sin embargo, acá la Corte dice que ese hecho no significa que se permita el equipamiento comercial en esta zona. Dice que proponer lo contrario, esto es que la eventual derogación de ese equipamiento permite la edificación y explotación de cualquier clase de establecimiento comercial en una zona preeminentemente residencial, sin importar su envergadura, magnitud o escala, implica desconocer absolutamente el interés colectivo, subyugándolo al interés individual y atentando contra la adecuada interacción y convivencia entre los individuos y el medio físico, social y económico que habitan. Por lo tanto, digamos, de acuerdo con esta interpretación de la Corte Suprema, acá no se puede construir ese tipo de equipamiento, y este es un fallo de la Corte Suprema. Por lo tanto, no hay más recursos que interponer respecto de esta materia. Acá ya terminamos lo que son fallos, pasamos a lo que son dictámenes, y hay este que es bien interesante, que corresponde a una solicitud de reconsideración que interpuso Patricio Germán, y que la Contraloría concluye que dentro del periodo de vigencia del anteproyecto se debe ingresar la solicitud de permiso de edificación, lo que no significa que en este lapso tenga que haber estado otorgado el respectivo permiso, ¿ya? ¿Qué pasó acá? A juicio de Patricio Germán, que es el que interpone esta solicitud de dictamen, la interpretación de dicha norma por parte de la Contraloría va en contra del tenor literal del inciso 9 del 116 de la ley, que señala que el anteproyecto mantendrá su vigencia para efectos de obtener el permiso, no para la solicitud de este permiso. Es decir, para Patricio Germán tenía de alguna manera una interpretación bastante más restrictiva en términos de que tenía que aprobarse el permiso de edificación dentro del periodo de vigencia del anteproyecto. ¿Qué dice el artículo 116? Para que lo tengamos bien claro. Dice que el anteproyecto aprobado mantendrá su vigencia respecto de todas las condiciones urbanísticas del instrumento de planificación territorial respectivo y de las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, consideradas en aquel y con las que se hubiera aprobado para los efectos de la obtención del permiso correspondiente durante el plazo que determine la misma ordenanza. Entonces, la ley efectivamente habla de la obtención del permiso correspondiente. La Contraloría dice que de tal contexto se refiere que la expresión para los efectos de la obtención del permiso correspondiente debe entenderse referida a la presentación de la respectiva solicitud de permiso, de loteo o de obras de edificación y no al otorgamiento de dichos permisos, ¿ya? Y el argumento que da es que proponer lo contrario implicaría que el titular de un anteproyecto aprobado no va a disponer en realidad de todo el periodo de su vigencia para hacer valer las normas urbanísticas por las cuales fue aprobado. Y además que haría supeditado este plazo al periodo de tiempo que la administración, en este caso la dirección de obra, se demore o tarde en resolver la respectiva solicitud de permiso. Por lo tanto, en mérito de estos antecedentes, no accedió a la solicitud de reconsideración que había interpuesto Patricio Germán, y por lo tanto entonces queda completamente firme que el anteproyecto va a ser vigente y que esta vigencia es al momento de, digamos, de solicitar el permiso y no de que sea aprobado. Acá tenemos un dictamen del 21 de mayo, del 14 de mayo, el E10 5596, y esto es a raíz de una solicitud de pronunciamiento de Mauricio Fuentes, que es revisor independiente, bastante conocido, para determinar la juridicidad de lo que se había indicado en unos oficios de la DDU, el 231 y 320, ambos del 2020, que estos son oficios que fueron solicitados por el propio Mauricio Fuentes para aclarar respecto del alcance de la expresión espacio público adyacente establecido en el 112 de la ordenanza para efectos de la densidad bruta. Acá en este oficio 231, la DDU señalaba que para el cálculo de la densidad bruta se deberá considerar la superficie del predio más la superficie exterior hasta el eje del espacio público adyacente, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2 de la ordenanza para las definiciones de densidad bruta y espacio público. Y por su parte, el otro oficio, que es el 320, precisaba que es posible entender que para el caso
Para el caso de un predio que enfrenta una vía definida como tal en el plan regulador, seguida de una plaza, ¿ya? También definida en el plan regulador, para el cálculo de la densidad bruta se considerará el espacio público inmediatamente adyacente y no ambos. Es decir, en este caso solo digamos la vía y no la plaza. A juicio del recurrente, es decir, a juicio de don Mauricio Fuentes, lo anterior transgrede la normativa aplicable, toda vez que este no ha limitado la expresión en comento solo al espacio inmediatamente adyacente, en caso de haber uno a continuación de otro, ni a las calles o caminos, como se desprendería en lo indicado en estos oficios de la DDU, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la Contraloría respecto a esta materia? Dice que en los casos en que el instrumento de planificación contemple dos o más espacios públicos continuos, corresponde que se grafique una línea oficial que delimite cada uno de ellos. Es decir, si hay una calle o una área verde y a continuación otro espacio público, cada uno de ellos está delimitado por una línea oficial. Señala a su vez que a cada espacio público corresponde su propio eje, que es la línea a la que atiende el artículo 112 para determinar la superficie exterior de espacio público que se considera en la normativa urbanística de densidad bruta, a menos que ese eje se ubique a más de 30 metros del predio, ya que en ese caso la referida superficie no puede ser de un ancho de 30 metros. Por consiguiente, de acuerdo con lo que dice la Contraloría, si la existencia de dos o más espacios públicos continuos no constituye un único espacio público, las normas a que se refiere la ordenanza, de algún modo esta clase de uso de suelo solo pueden entenderse aplicables a cada uno de ellos individualmente considerados. En ese contexto, una interpretación armónica y sistemática de la expresión espacio público adyacente, y acá incluso también la Contraloría hace alusión a lo que se entiende por adyacente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, contenida en la definición de densidad bruta, permite concluir que ella se refiere solo al eje del espacio público que limita inmediatamente con el respectivo predio, incluyendo la situación en que ese espacio público le siga otro contiguo, no resultando atendible lo manifestado por el recurrente en cuanto a que ese alcance infringe el tenor literal de la preceptiva en análisis. En consecuencia, no se aprecian reparos que formular los citados oficios de la DDU 231 y 320, y efectivamente, entonces, de acuerdo con este criterio de la Contraloría, para efectos del espacio público adyacente, se considera solo el inmediatamente contiguo al terreno en cuestión, y independiente de que haya una calle o una plaza o dos áreas verdes, una a continuación de la otra, que es bastante raro. Y respecto del eje, en el caso de ser un área verde, es bastante difícil determinar cuál sería el eje de un área verde, puede tener una superficie irregular, etcétera, y ahí habría que aplicar los 30 metros. Bueno, acá tenemos otro dictamen de la Contraloría sobre otra materia bastante distinta, pero que es importante que la tengan en cuenta. No es normativa urbanística y es un tema técnico que tiene que ver con la ley de ducto. Acá es un pronunciamiento de Juan Pablo Riesco en representación de Vivo Corp, a fin de determinar si la ley de ducto le es aplicable a proyectos inmobiliarios que estén compuestos por una unidad, por una sola unidad destinada a espacios destinados a arrendamiento, pero que no estén acogidos a copropiedad inmobiliaria y en los cuales no existen unidades vendibles. ¿Ya? Es un típico caso de un centro comercial en que todas las unidades se destinan a arrendamiento. Pero ojo que este mismo criterio también podría ser aplicable a unidades habitacionales de un solo dueño que también estén destinadas a arrendamiento. Por ejemplo, unidades destinadas a renta, que es bastante común hoy en día. ¿Qué dice acá la Contraloría respecto a la ley de ductos? Bueno, primero recordar que el artículo 7 de la ley protege la libre elección en los ductos de cable, internet o telefonía. Dispone su inciso primero que todo proyecto de loteo o de edificación conformado por varias unidades enajenables o de dominio exclusivo, estén o no acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria, debe velarse por la libre elección de cada unidad en la contratación y recepción de servicios de telecomunicación. Acá marqué, subrayé, digamos, esto de que tienen que ser varias unidades enajenables o de dominio exclusivo, estén o no acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria, porque eso de alguna manera es el argumento que da acá la Contraloría sobre esta materia al respecto. Dice que es dable consignar que el aludido artículo 7 ter fue incorporado por la ley 20.808
con el objeto de consagrar, tanto para propietarios como arrendatarios, el derecho a la libre elección en los servicios de cable, internet, telefonía, en la medida que se trate de proyectos de loteo o edificación conformados por varias unidades enajenables o de dominio exclusivo que consideren instalaciones de telecomunicaciones. Acá las subsecretarías de Vivienda y de Transporte habían interpretado que la ley de ductos les era aplicable también a este tipo de unidades, aunque sean de un mismo propietario, por el hecho de que acá la ley hablaba de que se va protegiendo el derecho de propietarios y de arrendatarios. Sin embargo, la Contraloría tiene una interpretación distinta. Dice que, contrario a lo expresado por la Seremia de Vivienda y Seremia de Telecomunicaciones, es menester concluir que la obligación contenida en este artículo no resulta extensiva a proyectos compuestos exclusivamente por una unidad con espacios destinados a arrendamiento, como son los centros comerciales a que alude el recurrente, al no verificarse respecto de ellos los requisitos que ahí se disponen, que habíamos subrayado en la lámina que ustedes vieron. Esto es que corresponda a unidades enajenables o de dominio exclusivo. Es decir, para la Contraloría, este es un elemento esencial para que sea aplicable esta ley, que sean unidades enajenables o de dominio exclusivo. En mérito de lo expuesto, ambas subsecretarías entonces en lo sucesivo tendrán que ajustar sus actuaciones a los criterios contenidos en el presente oficio, y en definitiva entonces no les sería aplicable las exigencias de la ley de ductos a estos centros comerciales en que no haya unidades enajenables o vendibles, cosa que esta interpretación sería también aplicable a unidades de renta en que no hayan unidades enajenables o vendibles. Entiendo que hay una propuesta de modificación sobre esta materia a la ley justamente para que esta pueda ser también aplicable a este tipo de unidades, pero no ha tenido mayor avance hasta la fecha y por lo tanto este dictamen es lo que tendría que aplicarse respecto de esta materia. Luego tenemos este otro dictamen en que se solicitó pronunciamiento respecto de una observación de la Dirección de Obras de la Florida a una solicitud de permiso para materializar un jardín infantil en esta calle María Inés de la citada comuna. Acá el peticionario señala que la observación que se le formuló de parte de esta Dirección de Obras cuestiona el tipo de agrupamiento de la edificación que se pretende materializar, por cuanto aquella guarda relación con disposiciones propias de una edificación adosada, el cual no sería su caso, toda vez que la solicitud correspondería a una edificación continua. Sobre esta materia, hay que recordar que el 12.1 de la ordenanza prescribe que el agrupamiento de los edificios se determina en los planos reguladores comunales o planes seccionales y está destinado a definir las alternativas de emplazamiento de estos dentro de un predio. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Y luego señala en su inciso segundo los tres tipos de agrupamientos de las edificaciones, esto es aislada, pareada y continua. Y por su parte, el 12.2 de la ordenanza considera el adosamiento como una norma complementaria a los tres tipos de agrupamiento indicados. De acuerdo al CIP de este proyecto, el predio en el que se emplaza corresponde a una zona de edificación EAM1, que en su artículo 30 y para el uso de equipamiento básico admite todos los tipos de agrupamiento a los que alude la ordenanza, es decir, también incluye el agrupamiento continuo. Y acá el titular del proyecto lo había presentado como edificación continua. Entonces la Contraloría que dice que siendo que el proyecto fue presentado como edificación continua, no le son exigibles condicionantes propias del sistema de agrupamiento pareado. En el mismo sentido, no corresponde acoger la edificación a la norma complementaria de adosamiento, dado el carácter continuo declarado por el peticionario en su presentación. De modo que tampoco le serían exigibles los requisitos de autorización expresa del propietario del predio vecino, que se le había exigido en este proyecto, suscrito ante notario, y de limitación de altura previstos en los 1 y 2 respectivamente del inciso primero del 12.2 de la ordenanza. Y acá cuando habla de la limitación de altura, se está refiriendo a los 3,5 metros de altura para el adosamiento, ¿ya? Y no por ejemplo al tema de limitación de altura que se podría establecer para la edificación continua, como fue todo este enredo que se armó respecto de los proyectos de estación central.
Entonces, bueno, acá se aclara efectivamente que permitiéndose la edificación continua en este predio, no se le pueden hacer exigibles las normas de otro tipo de edificación, como sería, por ejemplo, la edificación pareada en este caso. Eso sería respecto de los temas que tenemos para este mes. Voy a dejar de compartir. Si es necesario volver en algo más, podemos volver a cualquiera de las láminas. No sé si hay preguntas, José Ramón. Sí, mira, a mí se me ocurre una respecto del dictamen sobre el espacio público adyacente, que entiendo que Contraloría, para definir que existe más de un espacio público enfrentando un terreno, pone una condición, y la condición es que exista una línea oficial graficada en el plan regulador respectivo que Así es. separe ambos espacios públicos. Por lo tanto, no es directa la interpretación de que en el caso de que yo tenga frente a mi terreno una calle y a continuación de la calle un parque, por ejemplo, que solo hasta el eje de la calle yo deba considerar el espacio público para efectos del cálculo de la densidad, por ejemplo, sino que para que eso suceda, en el plan regulador respectivo debiera existir o estar graficado una línea oficial que separe esa calle o esa vialidad del parque que sigue a continuación. Si no existe esa línea oficial graficada, el espacio público es un continuo, más allá de cuál sea la materialidad de su superficie. Y eso es lo que entiendo yo del dictamen, ¿o estoy equivocado? Es que la Contraloría dice que, es como que él dice que asume que debiese existir una línea oficial, es decir, la vía, si hay una vía y luego un parque, como dices tú, en este caso la vía tendría que tener una línea oficial, porque es un espacio público distinto que el área verde, pero asume que es así, o que debiera ser así. Pero claro, pero hay veces que los planos reguladores... El detalle no es menor, porque no es menor. significa hasta dónde puedo llegar yo con la consideración de espacio público. Además que, sí, la reacción, es una reacción que obliga a que el plan regulador tenga graficada esa línea oficial, o si siempre se va a interpretar que cuando hay una diferencia de tratamiento en la superficie del espacio público, se trata de distintos espacios públicos. Es bien curioso porque es curioso. Refleja, yo creo, un poquito de ignorancia también, porque la línea oficial es aquella que separa lo público de lo privado. Claro. No existen las líneas oficiales que separan lo público de lo público, como, no, claro, la línea oficial, como a lo mejor entiende el señor Contralor. Claro, porque tal como dices tú, la línea oficial separa lo privado de lo público. Ahí se habla de línea oficial. Si no se habla de límite de deslinde entre privados. En el caso de lo público... no existe. Claro, no existe una línea, digamos, por definición, porque no... Como concepto de línea oficial. Ahora, sí. Hay planos reguladores en que efectivamente hay trazada una línea que separa un espacio público de otro. En otros planos reguladores no, y puede estar todo puesto como espacio público, pero sí debiera estar delimitado o separado en el instrumento de planificación lo que corresponde a vialidad y lo que corresponde a área verde. La verdad que este dictamen, si bien trata de aclarar una situación, yo creo que a los directores de obra nos va a poner en una situación un poco complicada al aplicarlo, ya que uno de lo que puede desprender de la lectura de este dictamen es de que te está diciendo, si hay una calle y un área verde, se tiene que entender de que son dos espacios públicos distintos, y que al que se tiene que aplicar el concepto de la densidad bruta sería solo al inmediatamente adyacente, que sería la vialidad, por decirte. Es decir, la calle y no la calle más la área verde. Mete este concepto de esta línea que debiera separar ambos, esta como línea oficial, que tal como dices tú, no existe normalmente una línea oficial. O sea, no existe nunca, nunca por definición, no puede existir. Lo que sí queda claro, José Ramón, es que para la Contraloría, lo que se considera como espacio público adyacente para efectos de considerar este concepto de densidad bruta sería el espacio público inmediatamente adyacente. Si hay
un espacio público y luego a continuación otro, tendría que ser solo el que está inmediatamente a continuación, si es un área verde. Esa es la mirada conservadora o restrictiva, ¿sí? Restrictiva. Y si es un área verde, tendría que considerarse, como no tiene un eje, los 30 metros de los que habla la misma norma. Sí. Yo creo que eso es algo por lo que hay que quedarse más allá de este enredo que mete con la línea oficial. Ahí está, tal cual. Pablo Jordán, Carmen Paz tiene la mano levantada. Sí, no, tal cual. Hola Carmen Paz, gracias por el resumen que nos hace, que siempre es muy ilustrativo, digamos. Pero yo creo que en este particular la Contraloría le embarró al sugerir el tema al sugerir o indicar o promover, en fin, hizo esa cosa que hace que es cierto, pero no es menos cierto, ¿no? Porque efectivamente la línea oficial entre espacios públicos no existe. La línea oficial tiene una función muy específica, que es separar lo privado de lo público, como lo dijo José Ramón, pero sí hay una consideración que la Contraloría no hace explícita y en nuestra conversación queda un poco también disfrazada, que es que el espacio público tiene dos componentes duras, que son la vialidad y las áreas verdes, y se grafican en planos distintos en los instrumentos de planificación, y que claramente pueden por esa vía interpretarse de una manera distinta. La condición impuesta o sugerida, porque yo la voy a dejar como sugerida, yo me dedico a los planos regulados, no voy a dibujar nunca una línea oficial entre esas dos cosas cuando esto ocurra, porque me complica la existencia, y menos complica la existencia porque a la hora de aprobar el instrumento la misma Contraloría va a decir que eso no se puede hacer. Entonces, no la vamos a pintar. Lo que sí le queda claro a cualquier director de obra, a cualquier arquitecto que está tramitando el proyecto, es que tiene que regirse con el ancho del espacio público inmediato, porque hay veces que incluso el espacio público no es la vialidad, es la plaza. Hay loteos en los cuales las casas enfrentan primero la plaza y después el espacio público. Le hace la calle Padre Hurtado, por ejemplo, en su borde oriente. Claro. Entonces, le puede tocar la plaza a alguien, pero es el primero que tiene al frente al eje, en segundo lugar, y con un máximo de 30 metros, en cualquiera de las dos dimensiones. Caso Costanera Norte o caso Costanera Sur, por ejemplo, en que el espacio público vial tiene 50 metros, bueno, nos admiten hasta 30 nomás para el cálculo del espacio público vial, ni siquiera con el parque Costanera del Río, que eso lo ensancha hasta casi 100. Bueno, nosotros nos admiten 30. Entonces, en ese sentido, es bien claro, la calle al eje y 30 metros. Y olvídense de que le vamos a pintar esa rayita en los planos reguladores, o sea, no. Eso tiene que ser sancionado por una modificación completa a la ordenanza, digamos, desde el punto de vista de la definición de lo que es línea oficial primero, y en segundo lugar con una creación de una disposición gráfica que no existe, y en tercer lugar con una disposición legal que tampoco existe. Entonces, complicadita la cosa, que más bien yo creo que alguien podría sugerirle al Contralor que le borrara esa idea, ¿no? Esa pasadita fue un poquito... lo demás quedó bastante claro, ¿sí? Mira, ni que hablar cuando uno se enfrenta calle por medio con un espacio que puede ser realmente gigantesco, pues, no sé, estoy pensando en la costanera orbital de Talca, ponte tú que el orbital de Talca tiene 30 metros, y al otro lado hay un área de borde río, digamos, que puede alcanzar 80, 100, 150 metros de ancho, o sea, podríamos estar haciendo edificaciones o densidades loquísimas. No es el espíritu es a la vía que lo enfrenta, nomás, y punto. Y eso es lo que tenemos que sistematizar entre todos nosotros. Claro, finalmente, más allá del detalle, tal como dice Pablo, el espíritu de esto era consultar respecto de qué pasa cuando hay dos espacios públicos, uno a continuación del otro, hasta dónde se mide el concepto de la densidad bruta. Y acá hay un tema que tiene que ver con lo que dice finalmente la propia norma, dice el espacio público adyacente. Y en el dictamen la Contraloría dice que es el espacio público adyacente. Si hay más de un espacio público, es el adyacente, y el adyacente, según lo que significa la palabra, es el inmediatamente contiguo. Entonces, es eso. Y más allá de los enredos de las líneas y todo eso, dice Pablo, es así tal cual. Por ningún motivo, no. Carmen Paz. Marisol, que era la mano. Hola, ¿cómo están? Disculpen que no me puedo por video porque tengo muy mala señal. Mira, y además quiero sumar dos cosas. O sea, de todas maneras, además el legislador se puso en un límite máximo, porque yo creo que se está omitiendo el hecho de que se establezca un límite por lo mismo, precisamente para que, aunque se esté constituyendo por 1, 2, 3 espacios públicos, que para mí es uno solo en realidad, se establece un límite. Y además otra cosa que omite y que tiene que ver con la forma en que se formulan los planes reguladores. Hay que reconocer que esto tiene que ver con aplicar la densidad bruta. Y la densidad bruta se elabora a partir
de la diferencia también y reconocer los espacios públicos respecto de las otras zonas que son las habitacionales o las mixtas. Entonces también hay una omisión respecto de la elaboración y formulación de los IPT, que no hace la distinción, la densidad bruta entonces la voy a calcular solamente respecto al área adyacente, desde el punto de vista de la planificación. No, se hace la planificación y el cálculo de la densidad bruta se hace considerando en los espacios públicos, independiente si es, y las zonas, digamos, que son habitacionales o zonas mixtas. Entonces hay una omisión también en ese sentido, desde el punto de vista de la formulación del IPT. Yo creo que claramente amerita, de alguna manera, con lo que se ha levantado, una solicitud de reconsideración, porque la práctica, la verdad es que va a ser bien compleja. Claro, siempre es bien importante lo que dice la Marisol, que está siempre el límite de los 30 metros. Lo que de alguna manera la Contraloría considera es que lo considera ya como que no es un solo el espacio público, como dice la Marisol, sino que considera como que existen dos espacios públicos separados, que podría ser uno la vialidad y otro el área verde, con una línea que no es una línea oficial, pero que sí existe un límite entre un primer espacio público que podría ser la vialidad, que termina y luego empieza un segundo espacio público como sería el área verde. De alguna manera sí lo está interpretando la Contraloría, como que fuesen dos espacios públicos distintos. Yo quería... En virtud de eso es que lo interpreta de esta manera. Yo creo que... gracias a Marisol, la Marisol nos recuerda que el concepto de densidad bruta no existe para el cálculo de densidad de un edificio. O sea, incluso la consulta está mal estructurada, porque la densidad bruta es el total del territorio partido por la cantidad de habitantes, descontadas una serie de territorios especiales que define nuestra propia legislación. Y el concepto de densidad bruta es un criterio que, como bien dice Marisol, se aplica para el cálculo total de la población en un determinado instrumento, plan regulador. Claro, es para planificación, no es para construir un edificio. Sí, no tiene nada que ver con los cálculos de densidades que a partir de la misma ley general en la aplicación de permisos se establecen para el cálculo de densidad de un determinado proyecto. Los proyectos habitacionales, una torre de departamentos frente a un parque como en Vitacura o en Pedro Aguirre Cerda, da lo mismo, la comuna da lo mismo, no tiene nada que ver con la densidad bruta, tiene que ver con el cálculo de densidad, que se le aplica después al número de unidades que la persona construye, edifica o levanta en el predio en cuestión, que además hay que aplicarle la forma, el adosamiento, todos los demás parámetros de la edificación. Pero en términos del cálculo de densidad, el nombre de densidad bruta aplicado a un predio no existe. Pues si no, tendría que existir uno que se llamara densidad neta para el predio. Y no es así. Entonces, es simplemente el cálculo de la densidad que se aplica para efectos de la obtención del permiso, digamos, en términos de la capacidad, en particular de unidades habitacionales que quieren desarrollarse como proyecto. Y esto afecta a la altura. También tiene incidencia sobre esta misma temática en el tema de las normas de edificación, el cálculo de la rasante por el frente que enfrenta ese espacio público, porque son copuladas con la misma discusión, ¿no es cierto? Uno podría decir, le aplico la rasante al eje de la suma de todos los espacios públicos, termino con una rasante de 80 pisos, pero aplicada la rasante al eje de la calzada que enfrenta, empieza a ser distinto. Entonces, tiene esas dos, esta interpretación o este dictamen tiene la consecuencia de decirnos como proyectistas, como arquitectos proyectistas de edificios, ¿no es cierto?, que debemos remitirnos al eje del espacio público como bien nacional público que se encuentra al frente del predio, pero no tiene nada que ver con el concepto de densidad bruta, que es lo que nos señala Marisol, porque si no nos obligaría a reconstituir y recalcular todo el concepto de densidad bruta entre los instrumentos, y no, por favor, porque no hay ninguna posibilidad de hacer aquello. Eso. Gracias. Bájalo. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, nosotros lo hablábamos también con otro abogado y la interpretación que hace es como muy estrictamente apegada a lo literal de la norma, pero en realidad no atendió a su espíritu. Yo creo que el espíritu va más en la línea de lo que plantea la Marisol y Pablo, pero no lo entendió así la Contraloría. Entiendo que se va a presentar una solicitud de reconsideración de todas maneras, así que vamos a estar atentos sobre este tema. Carmen, hay una pregunta en el chat que hace Nicolás Contreras que dice: ¿qué pasa cuando hay un terreno afectado a utilidad pública donde se contempla la construcción de una plaza? ¿El espacio público es solo la plaza en este caso?
Claro, de acuerdo con la intervención de la Contraloría, en este caso el espacio público sería solo la plaza y se aplicaría el criterio de los 30 metros al no considerar un eje, como en el caso de una vía. Ahora, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, está el caso de San Joaquín, que por todo el eje de Vicuña Maquena se genera, en el nuevo plan regulador, una franja que se llama zona de área verde. ¿Y qué pasa ahí? Yo puedo pasar esa área verde que tengo que ceder de mi terreno para tomar el eje de Vicuña Maquena o se queda solamente en mi franja. Y ahí se pierde mucho. ¿Funciona como un tapón finalmente o uno puede pasar de esa afectación que tiene que constituir después como área verde? Es algo muy raro lo que pasa ahí. No tanto. No tanto, Nicolás, porque eso debería de poderse resolver con el perfil de la calle Vicuña Maquena, ¿es la que estamos hablando? San Joaquín, sí. Vicuña Maquena. Sí. Porque si la franja esa de área verde está considerada como en el perfil del espacio público, es una vialidad con área verde. Igual que el bandejón central de una calle que tiene un bandejón central. Entonces, hay un depende ahí que no es menor, en el sentido de que muchos perfiles viales consideran en su diseño o en su planificación, porque yo diría más bien, voy a ratificar, en su diseño, porque eso de cuenta corre por otro río ahora, ¿no es cierto? Consideran que haya un antejardín público y eso es parte de y eso está definido en el perfil de la línea oficial. De nuevo volvemos para atrás a lo que decía José Ramón. Si la línea oficial, por vía del proyecto, te la están trasladando hacia atrás y obligándote a dejar una cesión de bien nacional de uso público, hay que asegurarse de que eso conforme parte del perfil vial. Y en ese caso, te va a contribuir, no te va a afectar el cálculo de la densidad del proyecto, toda vez que, habiendo estado adentro, quedó afuera. Lo que sí te va a retirar un poquito lo que estaba en el eje de la calle. Porque a lo mejor ya alcanzáis los famosos 30 metros. Claro. Claro, perfecto. Puede llegar al eje o puede que no, y en ese caso se aplican los 30 metros. Pero ese es un buen ejemplo, Pablo, de lo que comentaba Marisol, es decir, cómo de repente el tema no está necesariamente tan claro como para aplicar este criterio que plantea la Contraloría. Es decir, puede haber un eje de vialidad que considera áreas verdes como parte del eje. Entonces, claro. En todos los perfiles viales se considera un bandejón lateral verde, cuando son sobre todo zona avenida, no así en las calles. Ahora, esta consulta está hecha específicamente por un caso que es prototípico de nuestra realidad nacional en aspectos muy puntuales, que es la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas de cualquier ciudad de Chile, ¿no es cierto?, tenemos una plaza al medio y tenemos 4 calles perimetrales, ¿cierto? Todos se hicieron el cuadro, en San Felipe, Los Andes, Talca, Ñuble, etc. Bueno, ahí ¿cuál es el espacio público ahí? ¿En la calle que va en el borde o es todo el espacio, son los 100 metros que están en la Plaza de Armas de un lado al otro? De nuevo, tiene que ver con el concepto original de ese espacio, digamos, y cómo se define en su perfil. Si en su perfil se define hasta la fachada, entonces es hasta el eje de la plaza. Y eso es caso a caso, eso no tiene una resolución como gruesa, que es distinto de cuando existe vialidad, como te estaba mencionando en el caso de Costanera Sur, que tiene además un parque Costanera que está al lado, o Escrivá de Balaguer, si quieren mirarlo acá en Santiago. O sea, hay muchos ejemplos que uno podría citar. Pero en el caso de Américo Vespucio, por ejemplo, ¿hasta dónde? ¿Hasta el eje del bandejón o hasta el eje de la calzada primera que está al lado acá? Si todo eso se entendió como un único espacio público, vial, con parque o con área verde, es distinto de que sea vial, área verde y vial. Claro. Por tanto, es un caso a caso. Es bastante real, ¿eh? Porque hay bastantes ejemplos. O sea, en la Plaza de Santa Cruz uno podría inventar mucho, digamos. Valparaíso en el borde costero, digamos. O sea, ¿cuál es efectivamente, a dónde empieza si hay una diferencia tipológica en el espacio, que es lo que le decía Nicolás, entonces es diferencia tipológica y califica como diferencia tipológica. Esto se vio mucho, por ejemplo, en el caso del Metropolitano de Santiago, la Marisol lo conoce, en el caso de los ejes estructurantes, por ejemplo, en la comuna de Peñalolén, en que las exigencias de área verde asociada a vialidad, y así se llama, asociada a vialidad, quedó consignada, por lo tanto, como vialidad, no como área verde, son áreas verdes asociadas a vialidad. Metropolitano de Santiago las consigna así. Y las diferencias, en consecuencia. Hay que ver el vocabulario del instrumento que se hizo, que se preparó en su momento, más que la línea oficial.
creo. Marisol, ¿tú tenés levanta la mano? Sí, porque quería hacer otra pregunta, saliendo del tema de este dictamen, quería irme al dictamen respecto que solicitó Patricio Herman sobre la aplicación del anteproyecto, solamente como levantarlo, tal vez no tengamos la respuesta hoy día, de que si ese dictamen además nos puede servir para efectos de la aplicación de las normas que hoy día, de alguna manera, la circular de la DEDU sobre aporte al espacio público y tal vez sobre los IMIB, que la quieren hacer aplicable, digamos, a todos los permisos, independiente de un anteproyecto y cosas como esa. Entonces, yo creo que es importante analizar ese dictamen a la luz también de la aplicación de las nuevas normas. Ustedes saben que hoy día estamos aplicando, las municipalidades están aplicando la ley de aporte al espacio público a la modificación de proyectos. Entonces, ¿cómo realmente evaluar si ese dictamen, digamos, nos ratifica que efectivamente las normas no solamente son aquellas que están paradas en el anteproyecto, sino la fecha del ingreso del permiso? Sí. Bueno, hay una DDU que es la 447 del año pasado, en que aclaró respecto de lo que corresponde a los aportes que se hagan en dinero, la parte de la ley de aporte que corresponde a los aportes, porque acuérdense que la ley de aporte tiene los aportes propiamente tal y los IMIP que reemplazan a los EISU, tiene como dos patas. En la pata que corresponde a los aportes, aclaró que los aportes de alguna manera están amparados en el artículo 70 que corresponde a las sesiones, ¿cierto? Y al estar amparado en el artículo 70 lo considera norma urbanística. Y por lo tanto, como norma urbanística, quedan amparados por el anteproyecto. O sea, de alguna manera la relación como de normas que hizo la DEDU para amparar con anteproyecto, digamos, aprobado a los proyectos que tenían anteproyecto aprobado, quedan entonces fuera de la aplicación de la ley de aporte. No así respecto de los IMIB, que se postergaron hasta ahora, hasta el 18 de noviembre de este año, porque los IMIB no se consideran norma urbanística. Bueno, no son norma urbanística y por lo tanto, hasta el momento, el criterio que se va a aplicar al parecer es que no van a quedar amparados por los anteproyectos. Y respecto del tema de la modificación, que es una súper buena pregunta, Marisol, porque la verdad que, o sea, yo por lo menos le he dado harta vuelta, ya no está resuelto el tema ni en la ley, ni en la ordenanza, ni en la DDU 447, que se refirió a montones de temas referidos a la ley de aporte, y entró en harto detalle, pero no habló específicamente qué pasaba con la modificación de proyectos. Y si uno revisa de alguna manera en las normas del 5118, podrías tú amparar, en una modificación tú te podrías amparar a las nuevas normas si es que quisieras hacer aporte, por ejemplo, suponiendo que quisieras hacer, podrías ampararte en la modificación, o bien podrías optar a acogerte a este tema de que si tu modificación es menor de un 5%, no tienes que, digamos, no tendrías que someterte a la ley de aporte. Pero ¿qué pasa con aquellas modificaciones que sean superiores a un 5%? A mí no me queda claro. Probablemente ahí el criterio va a ser, digamos, revisar si hay cambios en la densidad de ocupación del proyecto, que es el concepto que tiene la ley de aportes para ver si uno tiene que hacer aportes o no. Y si hay aumentos en la densidad de ocupación, por esta modificación de proyectos superior al 5%, en ese caso quizás habría que someterse a la ley de aporte, pero no en todos los casos. Bueno, en este caso, Carmen, en este caso hoy día están solicitando a las modificaciones de proyectos que incluso de permisos anterior a la implementación de la ley están solicitando aporte por el hecho que la 447 establece dentro de estos cuadros de lo que requiere o no requiere aportes, habla de modificación de proyectos. Y por lo tanto están aplicando hoy día, incluso, como bien tú dices, no porque se están acogiendo de forma voluntaria, sino que simplemente porque al señalar la 447 de que la modificación de proyectos requiere aportes, no se coloca en el plano de si es antes o después de la implementación de la ley, sino que simplemente es hacer una modificación. Pero cuando habla de modificación de proyectos se refiere a la solicitud de modificación de proyecto en el entendido que corresponde a un permiso a un permiso que estaba dentro de la vigencia de la ley de aporte, no uno anterior, porque el anterior no le rige la ley de aporte. O sea, estarían aplicando retroactivamente la ley, de alguna manera. Así es. Oye, estamos en la hora ya, quería contarles nomás que
en el directorio de la OA y en el comité de normas estamos muy preocupados por uno de los temas por la mayoría de las cosas que se puso Carmen Paz, pero hay uno que especialmente nos preocupa, que es el tema del obligar a que las solicitudes y los proyectos sean firmados solo por un arquitecto. Para nosotros eso es un atropello directo sobre la labor de los arquitectos. Hay una cosa que se llama propiedad intelectual involucrada, y una circular de la División de Desarrollo Urbano no es la herramienta ni el instrumento que venga a fijar cuáles son los límites de la propiedad intelectual de los arquitectos, ni mucho menos. Por lo tanto, estamos preparando una presentación a Contraloría en contra de esa circular. En el ejercicio profesional de los arquitectos es de muy antiguo que existan proyectos que los firma más de un arquitecto. Hay grandes ejemplos de oficinas de arquitectura y de obras de arquitectura que son autoría de equipos de arquitectos, de 3 arquitectos, 4 arquitectos, incluso premios nacionales, en fin, y que no necesariamente han constituido una persona jurídica. Son asociaciones que se producen hasta de palabra entre distintos arquitectos para desarrollar en conjunto un proyecto. Y la formalización o la materialización de ese actuar conjunto se da justamente en las firmas de los profesionales cuando se presenta la solicitud del proyecto y en los planos respectivos. Y eso que ha sido histórico para los arquitectos, el que una circular la venga a romper ahora interpretando lo que dice la Real Academia sin hacerse cargo de qué cosa es lo que está tratando de ordenar, nos parece muy mal. Y prontamente vamos a tener noticias de eso, porque les vamos a dar a conocer la presentación que vamos a hacer a Contraloría sobre esa circular. Lo conversamos ya con la División de Desarrollo Urbano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no llegamos a ningún acuerdo. Ellos insisten en que tiene que ser uno solo y que eso es lo que dice la ley. A nuestro juicio se confunde el uso de una palabra genérica, que es la que tiene la ley, que al referirse a propietario en individual o arquitecto en individual, ese uso de palabras genéricas no inhibe o no prohíbe que puedan existir más de un arquitecto o más de un propietario en un proyecto, como interpreta por supuesto, tiene que ver con el tema técnico el Ministerio. Así que para contarles nomás que vamos a hacer esa presentación y se la vamos a repartir a las oficinas de la UA para que ustedes la conozcan, porque nos parece grave que el nivel de desconocimiento que está demostrando la División de Desarrollo Urbano en materias tan delicadas como esta. No, y sabes que, José Ramón, es que es un tema de técnica legislativa. ¿No? En ninguna ley te van a nombrar a los profesionales en individual y en plural para permitir que se actúen en conjunto. Es absurdo. O sea, es decir, él o la arquitecta o los arquitectos, no sé. Así es. No tiene ningún sentido. Cuando habla del arquitecto se refiere como a la profesión. Por supuesto, es el genérico. El genérico, no se refiere a que tenga que ser uno. Lo mismo los propietarios, si el propietario, ¿cuántas veces hemos presentado? Exactamente, el propietario, también habla de... ¿Qué pasa con una comunidad, por ejemplo, un tema tan simple? La comunidad no es uno el propietario, son los comuneros, los miembros, entonces... Sí, no, eso es por cómo se redacta, porque si no tendrías que todo redactarlo en plural, no tiene ningún sentido. Sí. Así es. Bueno, ya pues, parece que no hay más preguntas. Eso es, pues bueno, los dejamos invitados a la próxima presentación del informe, y como les cuento, les vamos a estar informando sobre esta presentación y algunas otras que estamos preparando también en el comité de normas de la OA. Muchas gracias.